En esta hora queremos abrir la palabra de Dios This moment we want to open the Bible para recibir de ella un mensaje de bendición. to receive from this one a blessed message. Hemos estudiado cada noche We have studied each night diferentes temas que nos abren la puerta a la profecía bíblica. different topics who open the Bible for the biblical prophecies. Y queremos en esta noche continuar en esa línea. And we want tonight to continue this line. Es una serie bíblica It's a biblical series de estudios de la Biblia. of studies of the Bible Por eso tiene preguntas y that respuestas. it has a question and answers. Y qué bueno que tú puedas tomar nota. And it's good that you take note. A partir de hoy estaremos entregando una guía de apoyo. Today we're going to give you a guide to study. Y si alguna persona que está viendo este video también la quiere, And if somebody is watching this video want that guide, solo debe escribir en el comentario su correo y escribir yo quiero la guía de estudio. just has to write in the comments that you want this guide. Write in your email, Y con eso le enviaremos también la guía de and we estudio. will send you the guide to study. La idea es completar el estudio en casa, The idea is to complete this study at home, porque no podemos abarcar todo el tópico aquí en una hora. because in one hour we can study everything. Y en estos 15 temas And in these 15 topics, queremos tener un panorama de la profecía. we want to have a landscape of the prophecy. Hablar del futuro revelado Talking to the revealed future revealed implica conocer al Dios que revela el futuro. means that we have to know that God that revealed the future. Y hablamos ayer And we talked yesterday que el Dios que está en el cielo that God that is in the heaven establecerá un reino que no será jamás destruido. establish a kingdom which shall never be destroyed. Y la Biblia dice And the Bible says que el Dios del cielo that the God of heaven cambiará todo. will change everything. Esto es importante That is important porque esto nos recuerda que este mundo y su maldad terminará. because that tells us that this world and also the badness will end. La Biblia dice The Bible says que los muertos en Cristo resucitarán primero. that the dead in Christ shall rise first. Esto significa también It means also que la muerte terminará. that the death ends. Y el hecho de que la muerte termine And as the death have to end, significa que Dios pondrá fin a todos los problemas de este mundo. means that God will put end for all the problems in this world. La Biblia dice The Bible says que los muertos serán resucitados incorruptibles the dead shall be raised incorruptible, y que nosotros seremos transformados. and we shall be changed. Y el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de And incorrupción Paul says that for this corruptible must put on incorruption, y esto mortal se vista de and inmortalidad. this mortal must put on immortality. Esto significa This means que todos seremos transformados. that everybody is going to be changed. Pero la pregunta es, But the question is, ¿por qué existe la muerte y el sufrimiento? why is there the death and suffering? ¿Cuál es la razón de que esta situación exista? What is the reasons that those situations exist? ¿Cuál es la razón de los desastres What is naturales? the reason for natural disasters? ¿Cuál es la razón de los problemas sociales? What is the reason for social problems? ¿Quién quién es el responsable del pecado? Who is the responsible of the sin? Esa será la respuesta que vamos a otorgar en el tema de hoy. That will be the answer that we're going to answer in this topic today. Ahora, hay una historia que me gusta mucho. I know an history that I love so much. Cuando leí esta noticia When I read this notice, fue impactante para mí, it was impact for me porque no había escuchado algo igual nunca. because I have never listened something like that. Alguien demandó a Dios. Someone demanded God. ¿Cómo alguien puede demandar a Dios? How is that someone can demand God? Algo que he aprendido
aprendido de los sanandresanos, Someone that I have learned from San Andrean people es que cuando uno tiene un problema tiene que demandar. is that when somebody have a problem, has to demand. Y el juez define los problemas. And the judge define. No tienes que pelear con nadie. You don't have to fight with anybody. Pon una demanda Put a demand, y listo. and that's all. Pero demandar a Dios. But demand God. El senador Chambers Senator Chambers en el 2017, in 2017 instauró una demanda el 14 de septiembre. he put a demand on September 14. Y esta demanda tenía como propósito And that demand has a purpose. manifestar que él estaba harto de Dios Purpose to tell that he was fed up of God. por las catástrofes, For the catastrophes. por las inundaciones, For the swell dwells. por los terremotos, For the earthquake. por los huracanes, Hurricanes. por los For the tornados, tornadoes. por las For the plagas plagues. y por todas las demás For situaciones everything, all the situations que él provocaba. that God may provoke. Es una situación interesante, It's a very interesting situation. porque ¿quién representaría a Dios? Because who will represent God? El senador Chambers dijo: The Senator Chambers says, yo he buscado a Dios y nunca he escuchado su respuesta. I have found God and I have never heard his answer. Y él escribió en su demanda: He wrote in the demand, sal de ahí, donde quiera que estés. get out there, whatever you want, you are. Y el senador Chambers The Senator Chambers citó en la demanda a líderes de diferentes religiones, put in the demand of the different religions leaders líderes religiosos que vinieran a representar a Dios, who came to represent God. porque él pensaba o creía que ellos debían dar respuesta a su demanda. He thought that they have to give answers to the demand. Ahora, Edson y amigos, Now, no fue el único en la historia que demandó a Dios. he wasn't the only one man who demanded God. Eso no fue un juego. It isn't a game. Él realmente demandó a Dios He really demanded God. en una corte de Nebraska en Estados In a Unidos. Nebraska court in La, the United States. la demanda fue recibida The demand was received. y se le dio trámite. Sorry? La demanda continuó su The proceso demand continued with the process. y casi gana. And almost he win. De hecho, conozco la historia de 3 personajes más I know the story of 3 people more que también demandaron a Dios, who also demanded God. y uno de ellos ganó la demanda. And one of them win the demand. Y usted puede leer muchas historias de gente que ha hecho esto. And you can read different stories about that. La pregunta es, But the question is, ¿por qué la gente hace esto? why people do that? Para este senador, For that senator, para Ernie Chambers, to Chambers, él tenía un propósito, he had a purpose y era hacer justicia. to make justice. Él estaba haciendo una protesta He was protesting porque otro senador, because other senator, Richard Cobbs, Richard Cobbs, él presentó la idea en un caso de agresión sexual he put idea in a case of sexual aggression. que la palabra violación y víctima no debían usarse. The word violation and victim can use. Y esto entonces él dijo, si nadie puede demandar a nadie, And he'd say that if nobody can demand nobody, yo les voy a demostrar que sí. I will make the demonstration that Y yes. la mejor forma es demandar a alguien que no se puede defender. And the best way is to demand someone who can't defend. Y esto es muy impactante. And it's very shocking. Pero quiero decir algo. But I want to tell you something. Hay algo con lo que mucha gente está también de acuerdo con Chambers. There is plenty of people that agree with Chambers. Y es el hecho de que en este mundo suceden cosas que no entendemos. And that in this world happen plenty of things that we don't understand. Y la pregunta sería, The question is, ¿de quién es la responsabilidad de la maldad y el dolor en este mundo? whose responsibility is it for the evil and pain in the world? Para hablar de esto
esto, lo primero que debemos recordar To talk about that, we have to remember es lo que la Biblia dice. that the Bible says. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. 1 John chapter 3, 8 and 9. La Biblia dice que el originador del pecado The Bible says that the beginner of the sin es el diablo. is the devil. Y la Biblia And dice the Bible says que el diablo ha estado pecando desde el the principio. devil has been sinning from the beginning. Y que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. La idea de que el diablo peca desde el principio The idea that the devil's sin from the beginning implica que existe una ley que fue rota. means that there is a law that is broken. Así que el diablo ya conocía la ley. For that reason, the devils also know the law. Por lo tanto, antes de que el diablo pecara, For this, before that the devil sinned, ya existían los mandamientos de Dios. there was existing already the Ten Commandments. Y hablaremos de eso en otro tema. And we will talk about that in other topics. Porque los mandamientos de Dios Because the God commandment, no aparecieron con Moisés. there wasn't started with Moses. Y lo probaremos en esta serie We were bíblica. to prove in this series. Porque yo creo lo que la Biblia dice. Because I believe that the Bible says. La Biblia dice The Bible says que el diablo es el padre de la mentira. that the devil is the father of the liar. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44, The Bible says in John chapter 8, verse 44. que desde el principio él ha sido un asesino, He was a murderer from the beginning, que no se mantiene en la verdad, not holding to the truth. que no hay verdad en él. For there is no truth in him. Y por lo tanto él es el padre de la And mentira. for that he is the father of the lies. Pero realmente, ¿quién es el diablo? But really, who is the devil? La pregunta hoy es, The question today is, ¿quién es el diablo y cómo actúa hoy? who is the devil and how does he act today? Este es un tema bastante sensible This is a sensible topic, y quiero confesarles que hoy tuve un día muy duro and I want to tell you that I had a very hard day porque es un tema muy difícil, because it's a very difficult topic, porque el diablo es real, because the devil is real. no es un personaje inventado. It's not invented. Pero yo vine a hablar en el nombre de Cristo Jesús But I came to talk in the name of Jesus Christ. y por eso no tengo miedo, For that reason, I'm not afraid. pero es un tema muy delicado. But it's a delicate topic. Así que yo te invito a que tú te conectes con Dios, So I invite you that you connect with God, que elimines cualquier distractor de tu mente. that you delete everything in your mind. Y yo presento este mensaje con la convicción And I present this message with the surety que Dios me ha perdonado mis pecados. that God has forgiven my sins. Aunque no lo merezco, Although I do not deserve it, yo estoy aquí porque Dios así lo permitió. because God Y creo que tú también estás aquí and I think that you're here. porque Dios te trajo esta noche. God made you. La Biblia dice The Bible says que hay un príncipe de el orgullo. that exists a prince of pride. Y me gustaría hablar un poquito de quién es el príncipe del orgullo. And I'd like to talk about who is the prince of pride. Y no estoy hablando del diablo. And I'm not talking about the devil. Es un personaje bíblico, a biblical character who is in the Bible. That is not the devil, is a character who participated in the story of the King David. Es un personaje bíblico que no es el diablo, es real y estuvo en el tiempo de el rey David. Este personaje, dice la Biblia, That character, said the Bible, que era hermoso y perfecto. that he was beautiful and perfect, Y además de eso, and also no había nadie como él. nobody like him. De hecho, el texto bíblico dice textualmente, And the Bible says en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Él era perfecto de pies a in cabeza. all Israel there's were not a man so highly praised of his handsome appearance as Absalom. From the top of his head to the sole of his foot there was no blemish in him.
Absalón Absalom fue un personaje interesante. was an interesting character. Es el príncipe, He's the prince porque es el hijo del rey. because he's the son of the king. Y él debió ser alguien muy especial, Maybe he was a very special, pero su futuro se desvió. but the future he was changed. Porque había una situación que estaba sucediendo en su vida. Because there was a situation in his life. Traté de ilustrarlo aquí de una forma muy I práctica. try to illustrate in that particular way. Y lo podemos ver como en una historieta. We can see like a comic. David recibe la noticia de que un hijo ha violado a su hermana. David received the news that a son of him has violated his sisters. David no hace nada, aunque sus consejeros le dicen a él, por favor, haz justicia. David didn't do anything, just for the consider, just tell him to do justice. Entonces Absalón ordena matar a su hermano Amnón. For that reason, Absalom gave the order to kill his brother. Ahora Absalón es exiliado de su tierra. Y luego entonces Absalón retorna sembrando dudas. And then Absalom returned. Después de un tiempo, después de cierto tiempo. After some time. Absalón generó o sembró dudas entre los soldados de su padre. Absalom see some doubts in the soldiers of his father. Y además de eso, Absalón llegó a usurpar, a tomar el lugar de su padre en el reino. And also he took the place of his father. ¿Cómo sucedió esto? How was it? Absalón es recibido por su padre, Absalom was received for his father, pero su padre no lo había perdonado del todo. but his father not seen at all. Y entonces, Not forgiven at all. David le dice, yo te perdono, pero debes estar fuera del palacio. They say, I forgive you, but you have to stay out of the palace. Y ahora Absalón comienza a ganar la confianza del pueblo. And then Absalom start winning of the trust for the people. Cuando la gente venía a hablar con el rey David, When people came to talk with David, entonces Absalón les decía, si yo fuera el rey, then Absalom told them, if I was a king, yo haría esto o aquello. I do this one or the other one. Pero como yo no soy el rey, But as I'm not a king, seguro mi papá no será justo contigo. sure my father will not be judged with you. Esta idea entonces sembró dudas en la gente. That idea seeds some doubts in the people. Y la Biblia dice And the Bible says que entonces lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia y así les robaba el corazón a los israelitas. Absalom behaved in this way toward all the Israelites who came to the king asking for justice, and so he stole the hearts of the people of Israel. Yo creo que no hay un mejor personaje en la Biblia I think that there isn't another person in the Bible que represente claramente a el príncipe del orgullo. who represent the Prince of Pride. Porque Absalón es la imagen perfecta Because Absalom is the perfect image para hablar de la historia del origen del pecado. to talk about the story for the origin of the sin. ¿Qué hace Absalón cuando se siente atacado? What Absalom did when he was attacked. Cuando él siente, cuando él percibe que When lo he están feel atacando, that they're attacking, él actúa defendiéndose. he act just Defending. defending. Y ahora Absalón And now Absalom mata a su hermano. killed his brother. Y además de esto, se convierte en un rebelde contra su padre. And also he changed and now he's a rebel against his father. Pero eso no sería un problema, But it isn't a problem. aunque lo es. Pero la situación real aquí But the real situation here es que él no solo es rebelde, is not only that he's a rebel, sino que quiere contagiar, quiere compartir su sentimiento con los que lo rodean. but he wants to share his feelings with all the people who is around him Y entonces generar una revolución. and generate a
radical revolution. Esta idea That idea es la idea que Satanás desarrolló en el cielo. is the idea that Satan developed in the heaven. Por eso la pregunta es, For that, the question is, ¿cuál era el nombre del príncipe rebelde del cielo y por qué se rebeló? what was the name of the rebellious prince in heaven, and why did he rebel? La Biblia dice, The Bible says, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? fallen from the heaven, O shining star, son of the morning. Isaías 14 es un libro, es un capítulo muy importante, Isaiah 14 is a chapter very important porque describe quién era Lucifer en el because cielo describe who was Lucifer y describe cómo él era, and describe also how he was, y además de eso describe cómo se sintió. and also describe how did he feel. Realmente Isaías 14 es un paralelo entre Lucifer y el rey de Babilonia. This chapter talk about the parallel between Satan and also the king of Babylon. Y la Biblia dice The Bible says, que él decía en su corazón, for you have said in your heart, seré semejante al Altísimo. I will be like the Most High. Es orgullo, It's pride. es la misma razón por la que se acaban los hogares. It's the same reason because all the families broke. Es la misma razón por la que se destruye la iglesia. Same reason that some churches destroy. La gente quiere tener el puesto, la responsabilidad de los otros. People want to have the responsibility of the other ones. La gente no entiende lo que significa tener la People responsabilidad don't de los otros. understand what is the meaning to have the responsibility. Solo la quiere tener. Just they want to have it. Si yo fuera el presidente, If I was the president, yo cambiaría este país. I change this country. Si yo fuera el primer anciano, If I am the first elder, yo cambiaría la iglesia. I will change all the church. Si yo fuera el gobernador, If I will the governor, yo cambiaría esta isla. I will change this island. Pero tú no puedes cambiar ni a tu propia familia. But you can change your family. Tu vida es un desastre. Your life is a disaster. ¿Cómo quieres ser el presidente de Colombia? How do you like to be the president of Colombia? No se trata de un deseo real, It doesn't mean the real es real orgullo. is pride. Es la forma como siempre criticamos al otro. It's the way to make some critics to other world. Es algo que sucede conmigo It's something that happened with me y tal vez también contigo. and maybe with you. La Biblia dice The Bible says que él se enalteció en su corazón. that your heart was lifted up. Ahora, ¿por qué se enalteció su corazón? Why did his heart was lifted? Porque él era hermoso. Because he was beauty. Y él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. He spoiled his wisdom because of his brightness. Esta situación realmente muestra el orgullo. This situation just showed the pride. No me digas cómo nació el pecado en él. Don't tell me how did the sins beginning. Es algo que no te puedo explicar. It's something that I can't explain to you. Es una pregunta que quiero hacerle a Jesús cuando lo vea. It's a question that I want to make Jesus when I see him. Y espero que en la eternidad me alcance el tiempo para entender la And respuesta. I want that in eternity, the time just was for me to receive that answer. Pero sí quiero decirte algo. But I want to tell you something. El orgullo fue el origen del pecado. The pride was the origin of the sin. Y la Biblia dice And the Bible says, que cuando Dios creó a Lucifer, when God made Lucifer, no se llamaba el diablo. his name wasn't devil. Entonces, cuando Dios creó a este personaje, creó un diablo. When God created this character, created a devil. La Biblia dice, The Bible says, Ezequiel 28, versículo 15, Ezekiel 28:15. perfecto eras en todos tus caminos, You were perfect in your ways desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. from the day that you were created until iniquity was found in you. Dios creó un ser perfecto God created a perfect en todos sus caminos in all his ways hasta que se halló maldad en el corazón de till él. the day that
was found iniquity in him. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? What happened there? ¿Qué fue lo que sucedió finalmente? What finally happened? La Biblia dice The Bible says que hubo una batalla en el cielo. that was a war. Apocalipsis 12, versículo 7 describe esa batalla. Revelation chapter 12, verse 7. Y hablaremos un poco más adelante de esta batalla. And we will talk after about this battle. Pero la Biblia dice, entonces hubo una guerra en el cielo. But the Bible says, and there was a war in heaven. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. And Michael and his angels war against the Y dragon. luchaban el dragón y sus And ángeles. the dragon and his angels war. Esto significa que en el momento cuando Lucifer se rebeló, This means that the moment when Lucifer was rebelled, él inició una guerra. he started a war. Esto significa que Lucifer es el primer luchador de la historia. It means that Lucifer is the first fighter of the story, No luchador espiritual, not spiritual fighter, pero el primer originador de las guerras. but the first beginner of the war. No solo es el primer asesino, Not only the first murderer, pero el primer guerrero. but the first warrior. Y esta situación descrita en la Biblia This situation that is described in the Bible, nos ubica en una realidad. just put in that reality. ¿Y cuál es? And what is? La lucha entre el dragón y sus ángeles The war between the dragon and his angels contra Jesús, Miguel y sus ángeles against Michael and his angels. aún no ha terminado. It hasn't ended. La Biblia responde una pregunta The Bible answers a question. y es, ¿qué seres poderosos trabajan bajo la dirección del diablo? What powerful beings work under the devil's command? La Biblia dice, The Bible says, cuando miras en Apocalipsis 12, when we see in Revelation 12, el versículo 3, allí mismo, verse 3, perdón, el versículo 4, 4. sorry. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo His tail drew the third part of the stars of heaven y las arrojó a la tierra. and cast them onto the earth. Y esta figura bíblica And this biblical figure significa que Satanás, que Lucifer arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo. means that Lucifer bring with him the third part of the angels. Of Esto heaven. significa también It means also que él está armado, that he is armored. que tiene un buen grupo de luchadores a su lado. He has a big group of fighters with him. Y la Biblia dice The Bible says que fue arrojado a la tierra con sus ángeles. that he was cast them onto the earth with his angels. Esto significa This means que él no está solo. that he is not alone. La Biblia lo describe mejor Bible describes better. y dice la Biblia And the Bible. en 2 de Samuel 13:28, 2 Samuel 13:28. hablando de Absalón. Talking about the Absalom. Estas son las palabras de David. This David words. Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, And Absalom has commanded his servants, saying, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. and watch when Amnon's heart is merry with wine. Cuando yo diga herid a Amnón, And when I say to you, strike Amnon, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. you shall kill him. Do not fear, I not commanded you. La razón por la que digo que Absalón es la mejor representación de Lucifer The reason that I say that Absalom is the best representation of Lucifer es que aunque Absalón no era el rey, is although Absalom wasn't the king, él daba órdenes como si fuera el rey. he sent some orders as a king. Él quería ser el rey He would like to be the king. y él daba órdenes directas And he gave direct orders a los soldados de su padre to the soldiers of his father y a las personas que lo rodeaban. and all the people who was around him. Lo que hizo Lucifer en el cielo. Who did Lucifer in heaven?
tomar el lugar de Dios, take the place of God, para dar órdenes a los ángeles de Dios to send the orders to the angels of God, y finalmente engañar a la tercera parte del cielo. and finally deceive the third part of the heaven. Un gran misterio, A big mystery, pero real. but real. Esto me recuerda a Satanás, It remember me Satan, porque Satanás usa los mismos métodos. because Satan used the same methods. La Biblia dice The Bible says que Satanás engaña al mundo entero. that Satan deceives the whole world. Y el hecho de que Satanás ha engañado al mundo entero And as like Satan was deceived of the world, también nos recuerda que Satanás intentó engañar al mismo Jesús. also remember us that Satan will want to deceive Jesus. Y la Biblia dice The Bible says que mientras Jesús estuvo en el desierto, when Jesus was in the desert, 40 días era tentado por Satanás. 40 days tempted by Satan. Satanás intentaba también destruir a Jesús. Satan wanted to destroy Jesus. Y la Biblia dice And the Bible says que Satanás está rodeado de sus ángeles. that Satan was with his angels. Y estos tienen este nombre, And demonios. they have a name, there is demons. Estos demonios hacen señales. The demons working miracles. Es difícil luchar una guerra espiritual It's difficult to fight a spiritual war porque en el mundo espiritual because in the spiritual war suceden cosas que no puedo ver. happen things that I can see. Por esa razón, la única seguridad de un cristiano For this reason, the only one security for a Christian está en Cristo Jesús. is with Jesus Christ. Porque al final Jesús ya ha vencido, Because at the final, Jesus have overcome. overcome. Ya ha vencido, ya está listo, ya ganó la victoria. He win. Amén. Amen. La Biblia dice Bible says que el acusador ha sido lanzado fuera. the accuser of brothers is cast down. Esa palabra nos recuerda otra de las formas como él trabaja, That word remember us another way, another method as he word, y es acusar, and is accuser señalar, to sign, mostrar el pecado de to otros show the sin of others, para justificar su propio pecado. to justify his own sin. Me preocupa porque algunos de nosotros hacemos lo mismo. I worry because some of we make the same. Y otra vez esto no es más que el producto del pecado. And it's the result of the sin. La Biblia The dice Bible says que él ha sido homicida desde el principio. he was a murderer from the beginning. Y esto también nos muestra la forma como él actúa, And it shows us the way that he acts porque él es el originador de la muerte. because he is the beginner of the death. Así que si pudiéramos responderle al senador Chambers, If we can answer for the Senator Chambers, podríamos entonces decirle que en la Biblia puede encontrar respuestas. we can tell him that in the Bible there are answers Porque el origen del pecado because the origin of the sin, no tiene que ver con Dios. it isn't with God. It doesn't have anything with God. Ahora, la pregunta es, The question is, ¿cuándo es el diablo más peligroso? when is the devil most dangerous? Algunas veces, Edson, yo me imagino al diablo Sometimes I imagine the devil. cuando era niño, When I was a kid, veía programas de televisión I saw some television programs y en ellos me mostraban un diablo and it showed que tenía ciertas figuras that have some figures y uno trata de imaginarse una cosa así parecida. and just we imagine something like that. Pero realmente la Biblia dice otra cosa. But really the Bible say other thing. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Satanás se disfraza como ángel de luz. that Satan himself is transforming into an angel of light. Y este es el problema. And that's the problem. Que Satanás no se presenta como un monstruo, That Satan don't show as a monster,
Satanás es un ángel Satan is an angel. y él busca usar elementos y formas que sean atractivos. And he finds to use elements or shapes that are attractive. En algunos momentos, hablando con los In jóvenes, some moments, talking with the Job, los jóvenes siempre me dicen, pastor, qué difícil es resistir la tentación. young people just say it's so difficult to resist all the temptation. Y yo creo que sí, es difícil. And I think that is difficult. Por ejemplo, la tentación sexual For example, the sexual temptation es difícil is difficult porque un joven no está casado because if a young isn't married y él de repente ve una mujer que lo está tentando, and he's a woman that is tempted, o al revés, or es el hombre que la tienta a ella, yo no sé. I don't know. Pero en el proceso de la tentación, But in the process, in the temptation, el pecado suele saber delicioso. the sin is delicious. Taste delicious, taste. Taste Yo lo pruebo, lo puedo probar y parece delicioso. It looks so delicious. Tiene una cercanía con el fruto del Edén. It's renewed for the fruit of Eden. Y esta situación solamente me muestra una realidad. And this situation just showed me one reality. Es que el pecado no se muestra como algo malo. The sin doesn't show us something bad. Y Satanás tampoco lo hace. And Satan also don't do that. Ahora, Doesn't do that. la Biblia dice The Bible says que en el caso de Absalón, that in the case of Absalom, cuando él llegaba a donde estaba su gente, when he came to his people, él venía a todas las personas de Israel, aquellos que venían para estar en juicio, to all people who came for the king to be in judgment, y así entonces se ganaba el corazón de los hombres and de he stole Israel. the hearts of the men of Israel. Esto significa que Absalón actuó como actúa el diablo. It means that Absalom acted as a devil's act. Y la razón por la que esto sucede And the reason is es porque Satanás conoce la Biblia. Satan knows the Bible. Es porque él es un ángel, Because he's an angel, solo que ya no es un ángel bueno. but not a good angel. De hecho, no es solo un ángel, He's not just an angel. es un poco más que un ángel. He's a little bit more as an angel. Su nivel de autoridad en el cielo His level of the authority in the heaven, era mucho más grande que solo el ser un it ángel. was higher than only to be an angel. Mi autora favorita My favorite writer habla un poco de esto talked a little bit about this. y ella hace un comentario inspirado por Dios, And she inspired by God, diciendo que la única persona que estaba debajo del nivel de Dios telling that the only one person who was down the level of God era Lucifer. was Lucifer. Y esta situación nos dice también This situation tells us que Satanás conoce muy bien a Dios. that Satan knows very good to God. Satanás conoce muy bien la Biblia. Satan knows very good the Bible. Él quiere ocupar el lugar de Dios, He wants to be in the place of God, pero él no está dispuesto, but he isn't. él no está dispuesto a ser como Dios. He doesn't want to be as God. Él solo quiere ocupar el lugar. He just wants to change, to take that place. Por ejemplo, For example, alguien que lanza un proyecto, someone who start a project and said, project. I would like to change my island, I would like to change my community. Quiero cambiar mi comunidad, quiero cambiar mi sector, el área en el que estoy. When this person come to the board, to the responsibility, to the group of the leader, the person change the way to do the job, to do the project. La persona llega a su responsabilidad y de repente todo cambia. What is the reason? ¿Cuál es la razón de esto? The reason is people want to occupy only the role, but not to do the correct things in this kind of role. La persona quiere ocupar el puesto, pero no está dispuesto a cumplir su función. La Biblia dice
The Bible says que Satanás quería ser como Dios, that Satan was want to be as God, ocupar el lugar de Dios. to stay in the place of God. Pero la Biblia dice que Dios es amor, But the Bible says that God is love, que Dios es verdad, that God is true, que Dios es justo. that God is righteous. Ahora, ¿por qué Satanás no puede ser Dios? Why Satan can't be God? Porque Satanás es injusto, Because Satan is unjudged, unrighteous, porque Satanás es mentiroso, because he's a liar, porque Satanás no es verdadero, because he isn't true. y esto significa que es completamente opuesto This means that su carácter al carácter de Dios. that his character is opposite of the character of God. Pero la Biblia dice The Bible says que cuando él se acercó a Jesús when he was near Jesus, en el momento de la tentación, the temptation moment, él le dijo: he told, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. if you are the Son of God, cast yourself down. Y usó una expresión que me hace temblar, que me da miedo, He used an expression who makes me shake, porque escrito está. because it's writing. Esta expresión This expression me hace pensar que hoy en día mucha gente makes me think that here plenty people está engañada en su religión. is deceived with their religion. Porque también Satanás conoce la Biblia. Because also Satan knows the Bible. Y Jesús dijo que en el tiempo del fin muchos serían engañados. And Jesus said that at the end time, plenty people will be deceived. Ahora, la palabra de Dios dice Now the Bible says that que usó un texto de la Biblia. he used a text of the Bible. Él enviará a sus ángeles para que te protejan, para que te rodeen y te guarden. He shall give his angels charge concerning you. La pregunta es, The question is, ¿a quién odia más el diablo en la whom tierra? on earth does the devil hate most? Y esta pregunta nace de una situación. And this question starts from that situation. Fue imposible vencer a Jesús. It was impossible to win to Jesus. Fue imposible ganarle a Dios. It was impossible to win Jesus in the world. Entonces, ¿contra quién se va? So, La Biblia dice, the Bible says, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer the dragon was enraged over the woman. y se fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia. Went to make war with the rest of her seed. Y ese grupo de That personas group of people son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de keep the commandment Jesucristo. of God and have the testimony of Jesus Christ. Esto significa This means que el enemigo ataca a aquellos que representan a Dios en esta that tierra. the enemy attack for the people who represent God in this earth. Que los demonios van a atacar directamente a los guardadores de los mandamientos de Dios. That the demons will attack for the people who keep the Ten Commandments. A veces alguien dice, Sometimes somebody say, conocí al Señor I knew God, y ahora tengo muchos problemas. but now I have some problems. Yo pensé que cuando iba a llegar a la iglesia, I thought when I came to the church, todos mis problemas iban a acabar. everything will be end. Pero ahora siento ataques por todos lados. But I feel attacked from plenty places. ¿Qué puedo hacer? What can I do? ¿Será correcto? Tal vez estoy engañado. Maybe I'm deceived. Pero la Biblia dice But the Bible says que los que guardan los mandamientos de Dios that people who keep the commandment of God serán atacados, will be attacked, serán acechados, rodeados por el enemigo. will be put around and before the enemy. Ahora, Now, ¿hay que tener miedo de esto? do we have to be afraid about that? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? En lo absoluto. No. Porque estamos luchando con alguien que ya está derrotado, Because vencido. we're fighting with someone who is already defeated. Okay. Estamos luchando contra alguien que ya no tiene poder. We're fighting with someone that
doesn't have power. que todavía hace muchos milagros, Someone who makes some miracles que todavía nos ataca, that still attack us porque es un ángel, because it's an angel, pero él ya no tiene poder. but he hasn't had power. Jesús ganó la victoria Jesus win the victory. y no tenemos por qué temer, tener miedo de Satanás, We don't have to be afraid about Satan, pero vendrán ataques. but will come attacks. Por eso la Biblia representa a este personaje con ciertos animales. For that, the Bible represents this character with some animals. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, 1 Peter 5:8. estad quietos, sed sobrios y vigilantes, porque su adversario, el diablo, anda alrededor de ustedes, rodeándolos como un león buscando a quien devorar. Be sensible and vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking someone he may devour. Y esto significa que Satanás And this means that Satan está todo el tiempo alrededor de los hijos de Dios. is all the time rounding the people of God. Pero la Biblia dice But the Bible says que también toma otro nombre, he took another name, el gran dragón, the big dragon, la serpiente antigua. the old serpent, Y estos dos elementos and both des- elements describen otra faceta, otra cara de quién es el describe diablo. other face about who is the devil. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la única manera como podemos resistir al diablo? What is the only way we can resist Satan? ¿Cuál es la única forma como podemos enfrentar los problemas con el enemigo? What is the only one way that we can confront all the problems with the enemy? La Biblia The dice Bible says, en Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8, James 4, 7 and 8. someteos pues a Dios. Therefore submit yourself to God. Cuando yo me pongo debajo de la protección de Dios, When I put under the protection of God, es una situación que tiene que ver con obediencia. it's a situation that have with obey, to obey. Es un problema complejo cuando no hemos aprendido a seguir instrucciones. It's a very difficult problem when we haven't learned how to follow instructions, Porque las instrucciones de la autoridad because the authority instructions también nos preparan para obedecer a also Dios. prepare us to obey God. Y las instrucciones de mis padres And the instruction of my fathers también nos preparan para obedecer a also Dios. prepare me to obey God. Y cuando nos enfrentamos a las circunstancias que el enemigo nos pone, And when we are in front of the circumstances that enemy put, aparece el asunto de la humildad. appear the topic about the humility. Y esta situación And this nos situation ayuda a entender que someterse a Dios help us to understand that submit God es el primer paso para resistir al diablo. is the first step to resist the devil. El segundo paso, que es ese, resistir al diablo, The second step is to resist the devil, es precisamente involucrarse en esa lucha. is involved in that fight. Permíteme hablar muy claro. Let me talk so clear. Tal vez yo soy el primer pecador de este grupo que está aquí. Maybe I am the first sin of this group. Cuando crecí en mi adolescencia, When I grew up in my teen yo tuve una situación con la que estuve luchando. I had a situation when I was fighting, Y esa situación no me dejaba avanzar en mi vida espiritual. that situation doesn't let me go ahead in my life. Y hoy en día And today, todavía tengo luchas espirituales still I have spiritual fights con situaciones del pasado. with situation for the past.
Yo no me siento derrotado, no siento que he perdido la batalla, I don't think that I have lost the battle, pero a veces, algunos días, but sometimes, some days, la lucha se hace más the fuerte. fight is very hard. Para algunos tiene que ver con hábitos, Maybe for someone have to be with the habits. para otros tiene que ver con ideas, To others with ideas, personas, persons, tiene que ver con ambientes, maybe to environments, situaciones que tienen que ver con el trabajo, el colegio, maybe job, la universidad, maybe university, el ambiente virtual. maybe the virtual. Por eso el mundo en el que nosotros nos movemos For that, the world as we move es igual para is todos. same for everybody. No mires al otro pensando que él es un pecador y tú no. Don't see the other ones thinking that he's a sinner and you not. Porque todos estamos en el mismo nivel. Because we're in the same level. La única diferencia entre tú y yo The only one difference between you and me es la mente is the mind, y el cuerpo, the body, pero el resto es igual. but the rest is the same. Y tú dirás, eso es mucha diferencia, A big difference, pero no es así. but it isn't. Yo soy tan pecador como tú I am so sinner like you. y a mí me salva el mismo Cristo que te salva a ti. Me save the same Christ like He saved you. Y si yo vengo el día de hoy a presentar la palabra sin Cristo, And if I come to present the word without Christ, yo estoy perdido aunque esté predicando. I'm lost. I thought I was preaching. Es la realidad. Is the reality. Por eso el único asunto importante en mi vida But that's the only topic that is important in my life. tiene que ver con este asunto, acercarse a Dios. It is draw to near to God. Tiene que ver con entender que cuando yo me acerco a Dios, Él se acercará a mí. Have to be with God. When I draw near God, He will draw near to you. Cuando yo me acerco a Dios, When I am near God, cuando me postro, cuando estoy en oración delante de Él, in prayer before God, Él me escucha, does He listen? Él me entiende Does He understand? y Él me perdona. And He also forgive. Debo tener esa seguridad. I have to be sure. Algunas personas luchan con demonios Some people fight with demons porque en el pasado jugaron con el diablo. because in the past they play with the devil. Algunas personas se relacionaron con la hechicería, la brujería, con situaciones espiritistas. Maybe in the past some people was in relationship with spiritist situations. Y aquí en esta tierra And in this earth, encontramos muchas de esas situaciones. we find plenty situations like that. La gente que juega con el diablo People play with the termina devil mal, and end very bad. porque el diablo es el padre de la mentira y de la muerte. The devil is the father of the lie and also of death. Y con el diablo no se juega, And with the devil we can play. porque al jugar con el diablo Because if we play with the devil, es simplemente alejarse de Dios. it's to be far of God. Y es lo que él busca. And he's find that. No importa si sea un celular, It doesn't matter if it was a mobile phone, una serie, a series. no importa si sea una amiga, It doesn't matter if it's a friend. no importa si es un vecino, It doesn't matter if it's a neighbor. cualquier cosa que me aleje de Dios Whatever thing that put me far from God, me acerca al diablo. near me to the devil. La Biblia dice The Bible says que Jesús combatió los ataques del diablo Jesus fought the assaults of the devil de una forma maravillosa. a wonderful way. Y él dijo, vete Satanás, And he said, just go, Satan, porque escrito está. for it is writing. Entender que escrito está Understand that it is writing. es tomar la Biblia, Is take the Bible, usar las promesas use the promise, y tomarlas como si fueran mías. and take it as it was mine. Usar la Biblia Use the Bible de manera original. originally. Son mis promesas, Those are my promises. son mis garantías. Those are my guarantees. Yo puedo
tomar la Biblia I can take the Bible. como la palabra de Dios para mí. It's a word of God to me. Y cuando yo tomo la palabra de Dios When para mí, when I take the word of God to me, el diablo se va. the devils go. Jesús Jesus usó la espada del Espíritu, used the sword of the Spirit, que es la palabra de which Dios. is the word of God. Jesús entendió que la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesus understood that the Bible, the word of God, is living and powerful. Y la Biblia dice en Hebreos 4:12 And the Bible says in Hebrews 4:12 que la Biblia es como una espada cortante de dos filos. that the Bible is a powerful sharper than have two-edged sword. La espada es un instrumento de guerra The sword is an instrument of war que puedo pelear con that ella. I can fight with that. Eso significa que cuando yo abro mi Biblia, It means that when I open the Bible, que cuando yo leo las promesas de when I Dios, read the promise of God, que cuando yo repito las promesas de when I Dios, repeat the promise of God, el diablo huye, se va de mi lado. the devil go out of my life. Entonces necesito leer la So I Biblia, need to read the Bible. necesito entender la I need to Biblia, understand it first. comprender la Biblia. Understand the Bible. El salmista David dice: David said, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra I ti. have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Y el apóstol Pablo dice en Efesios: And also Paul says in Ephesians, vestidos de toda la armadura de Dios, put on the whole armor of God para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Por eso el destino final de Absalón For that, the final destiny of Absalom es similar, es parecido al del diablo, is similar to of the devil, porque al final Absalón murió. because of the final Absalom also dead. Y la Biblia dice The Bible says que tomando Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque. they took Absalom and cast him into a great pit in the forest. Y acerca de la muerte del diablo, And about the death of the devil, la Biblia dice: The Bible tú says, derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. you shall be brought down to hell, to the sides of the pit. La Biblia es clara. The Bible is clear. Satanás será derrotado. Satan will be destroyed. Satanás será destruido. Satan will be destroyed. Satanás finalmente terminará su reino. Satan will be finally end his kingdom. No olvides, Don't forget él no es un rey, that our king es apenas un príncipe. is just a prince, Porque él intentó tomar el reino, because he tries to take the kingdom, pero no lo puede lograr. but he can't do it, Porque mi Dios, because my God, tu Dios, your God, es un Dios vivo, is a live God que está en los cielos that is in heaven. y que no ha perdido el control del mundo y del You universo. have lost the control of the universe. La Biblia dice The Bible says, que cuando los impíos son destruidos, when the wicked have been destroyed, Dios se siente triste. God feels so sadness. Y es la misma reacción que tiene David It's the same reaction that David had cuando muere su hijo Absalón. when Absalom died. Dice la palabra de Dios, The Bible says, Ezequiel 33:11. Ezekiel 33:11, Dice Jehová, say Jehovah says, dice Jehová el Señor, Jehovah says, yo no quiero la muerte del impío, I have no delight of the death of the wicked, sino que se vuelva el impío de su camino. except in the turning of the wicked from his way Dios quiere to life. que el ser humano viva. God wants that the people live. Dios no quiere la muerte de nadie. God doesn't want the death of anybody. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿por qué la gente muere entonces? why does the people dead? So Lo estudiaremos en esta serie. we will study in this series. Pero te puedo decir algo muy claro. But I can tell you something very clear. Dios no quiere la muerte del ser humano. God don't want the death of anybody. Por eso Jesús vino a darnos vida eterna. That reason Jesus came
came to give us eternal life. Y por eso Él dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. But it says, turn from your evil ways. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? For why will you die, O house of Israel? Jesús ha venido a darnos vida. Jesus had come to give us life. Cuando David vio a su hijo rebelde muerto, When David saw his rebel son, ¿cómo dead, respondió él? how did he respond? La Biblia dice The Bible says que el rey se turbó, cambió su rostro. the king was much moved. Y la Biblia dice que él subió a la sala de la puerta y lloró. Went up to the room over the gate and wept. Cuando leí las palabras de la respuesta de David, When I read the words of the answer of David, entendí a Dios. I understood God. Es la expresión de un padre It's the expression of a father acerca de un hijo que muere. about a son who died. David dice, David said, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? oh my son Absalom, would God I had died for you. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón. My son Absalom. ¿Qué expresión más profunda del corazón? What a depth expression of the heart. Es su hijo, It's his son. es rebelde, He's rebel, pero él no quiere la muerte de su hijo. but he doesn't want the death of his son. Necesitamos ponernos en el lugar del Padre para entender a Dios. We need to put in the place of the father to understand God. A veces cuando voy en la calle Sometimes when I walk in the street y veo a tantas personas sin Dios, and I see plenty of people without God, me da un poco de angustia, de desespero dentro del corazón. maybe I desperate in my heart Porque no tengo las palabras para hablarles a todos. because I don't have the word to talk to everybody. Y me pregunto, ¿cómo Dios me va a usar a mí para salvar a otros? And I ask how God will use me to save other ones. Mucha gente escucha la palabra y no quiere seguir el camino. Many people listen the word, but they don't want to go to the way. Pero Dios reacciona como David. But God reacts as David. David comienza a llorar y llora amargamente. David cried very hard Porque la Biblia muestra que Absalón finalmente murió en la guerra. because the Bible says that Absalom also died in the war. Y esto me dice que así también terminará el diablo. And he tell me that also like that would the devil end. Pero solo debería ser el diablo. But just only the dead. No debería tratarse de ninguno de nosotros. Not us. Porque nosotros hemos sido rescatados por Cristo. We're Hemos sido salvados por saved Cristo. by Christ. Y hoy en día debiéramos aceptar la vida eterna. And today we have to accept the eternal life, Y no la muerte eterna. not the eternal death. Por eso hoy yo tengo un llamado para ti. For that, I have a call to you. No es un llamado mío, It's not my call. es un llamado de Cristo, It's a call of de Jesus, el Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Porque si Cristo hizo ese gran sacrificio por ti, Because if Christ did this sacrifice for me, si Cristo ya derrotó, ya acabó con el diablo, if Christ ends with the devil, ¿por qué seguir bajo el dominio de él? why to stay under the government of the? ¿Por qué continuar practicando el pecado sin acercarme a Cristo? Why to continue in the sin without be near Christ? Dios está deseoso que tú te salves. God wants your salvation. Dios desea que tú entres a su reino. God wants that you get inside His kingdom. Y yo quiero hacer una pregunta. And I want to make a question. ¿Hay alguien en esta noche Someone tonight que está luchando con el diablo? that is fighting with the devil? ¿Hay alguien en esta noche, Is someone en esta hora? Yo no sé en qué momento tú estás viendo este mensaje, pero ¿hay alguien en esta hora que está luchando con el diablo? Is someone in this moment that is fighting with the devil? ¿Hay alguien que tiene una tentación tan fuerte que no puede resistir? Is someone with a very hard temptation that can't resist? Hay victoria en Jesús. There is victory in Jesus. Y si tú hoy aceptas a Jesús, If today you accept Jesus, Él ganará por ti. He will win with you.
¿Alguien quiere unirse conmigo en esa oración? Somebody want to pray with us? Amén. Amén. Yo voy a invitar a alguien que está luchando con una I'm tentación. going to invite someone who is fighting with a temptation. No, esta invitación no es para todos. This invitation isn't for everybody. Es solo alguien que es un pecador grande. It's just only one who is a big sinner. Pero hoy quiere decir, Señor, quiero que tú me des libertad. But today wants to tell the Lord that he wants to receive freedom. Alguien en esta hora quiere recibir libertad en Cristo. Someone tonight want the freedom from God? Voy a invitarte a que te pongas en pie. Yo voy a I orar want to por ti. invite you to stand up. Si tú estás allí en las redes sociales If you're in the social y network, estás viendo este video grabado, you're watching this video recorded, me gustaría invitarte a que escribas tu nombre I want to invite you to write your name. y que puedas escribir allí: yo quiero tener libertad. I want to have freedom. Yo quiero recibir el perdón de I Cristo. want to receive the forgiveness of Christ. Yo quiero recibir la gracia de I want to Dios. receive the grace of God. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, Holy Father, gracias, oh Señor, por la oportunidad de venir a tu presencia. thank you for the opportunity to come to the presence. Gracias por el privilegio de conocerte como nuestro Dios. Thank you for the privilege to know you as our Savior, as our God. Gracias porque Satanás Thank you no because tiene más poder. Satan doesn't have more power. Aún así, hoy venimos porque tenemos una tentación. And today we come because we have a temptation. Tenemos una situación que se sale de nuestro control. We have a situation that is out of our control. Estoy orando porque soy un pecador I'm praying because I'm a sinner. y muchas veces he perdido batallas. And many times I have lost battles. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que me levantes But today I tell you, sir, rise me up. y que tú, Señor, me permitas tener la victoria y la libertad en Cristo Jesús. And let me have the victory and the freedom in Jesus Christ. Alguien se puso en pie en esta hora Somebody is on his feet que está reconociendo su problema that is recognizing his problems. y hoy queremos venir para aceptar el perdón de Jesús. And we want to come to accept the forgive Jesus. Gracias porque en ti, oh Dios, Thank you, hay because restauración y perdón. We have a restore in you and also forgive. Hoy Today, permítenos conocerte más, let us know you more. aferrarnos, agarrarnos fuertemente de tu palabra To take your words hardly y que podamos, oh Señor, resistir al diablo and to resist also the devil. Help y us. que podamos finalmente ir contigo a vivir por la And eternidad. also finally to go with you to live eternally. Gracias por tu amor y tu perdón. Thank you for your love and your forgive. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. Amén. Amen. Amén. Repite conmigo: Repeat with me. soy victorioso en Cristo Jesús. I'm victorious in Jesus Christ. Amén, amén. Dios te bendiga. God bless you.